Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Imagino que cuarenteneando como casi toda la humanidad, casi toda la humanidad que está en este planeta, y ni ustedes ni yo podemos escapar de eso, pero sí podemos paliar un poco la situación. Así que bueno, vamos a continuar con la cátedra de sistemas digitales y hoy nos va a tocar ver diagrama o mapa de Carnot. Entonces, el diagrama de Carnot es un método para simplificar expresiones lógicas. Vimos ya álgebra de Boole, que sería la teoría, las propiedades de esta matemática discreta. Sin embargo, hay otro método que también se basa en esto y, ¿cómo es? Va a servir. Es una forma casi hasta como decir, uno es con la teoría, el otro es jugando a la batalla naval. Pero sin embargo, tanto uno como el otro son dos herramientas muy potentes para llevar a cabo una simplificación. Yendo a las definiciones, el diagrama de Carnot es utilizado para expresiones lógicas, como bien dije, y lo que podemos ver es que representa bidimensionalmente la tabla de la verdad. Nosotros la vemos y está en un plano la tabla de la verdad, sin embargo va avanzando únicamente en un sentido, que por lo general es de arriba hacia abajo. El mapa de Carnot avanza en dos dimensiones, puede avanzar verticalmente o puede avanzar horizontalmente. Entonces, digamos que en cierta manera podemos resumirla de otra manera a la tabla de la verdad. ¿Cuántas posibilidades vamos a tener? Lo mismo que en una tabla de verdad. Si hablamos de representar la tabla de la verdad bidimensionalmente, vamos a tener la misma cantidad de posibilidades. Si en una tabla de verdad teníamos 2 a la n líneas, aquí vamos a tener 2 a la n casilleros, que van a estar en dos dimensiones. ¿De qué va a depender? Del número de variables. Entonces, como bien aquí dije, tendremos la misma cantidad de líneas que casilleros. Y va a ser igual a 2 a la n, siendo n el número de variables. Bueno, algo que es muy importante. Para la utilización del mapa de Carnot, yo debo tener mi expresión en forma canónica. ¿Qué quiero decir? Que yo debo tener en cada término o en cada factor todas las variables presentes. En particular, yo voy a estar utilizando la primera forma canónica, pero se puede utilizar la segunda. O sea, recordemos el tema anterior visto, podemos pasar de una a la otra. Si yo no tengo mi expresión en forma canónica, debo convertirla. Lo que antes veíamos de ejercicio aquí se vuelve una necesidad. Si yo no tengo forma canónica y quiero utilizar mapa de Carnot, debo convertir la expresión como tal. Es un método sistemático para simplificar expresiones lógicas o expresiones booleanas. Tenemos que utilizar un método que nos va a permitir hacer las respectivas simplificaciones. Y nos va a permitir llegar a la mínima expresión posible. Si tuviéramos el caso que pudiéramos seguir simplificando por álgebra de Boole, con las propiedades del álgebra de Boole, el método está incompleto. ¿Qué significa? ¿Falló el método? No, fallamos nosotros. Hubo algo que no nos dimos cuenta y se podía hacer. Y es lo que vamos a ver a continuación.
Asimismo, podemos ver que con 3 variables, y como sabíamos de la tabla de verdad, con 3 variables teníamos 8 posibilidades, que era 2 a la n, como antes vimos. Con 4 variables, 2 a la cuarta 16, tenemos 16 posibilidades. Podemos contar en las cuadrículas, tenemos 8 posibilidades, serían 3 variables. Cada estado puede ser de variable negado o directa, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ver que, o viceversa, vamos a ver que nosotros vamos a arrancar primero con la parte negada. En cambio, acá sería BA, todo negado, BA, y así vamos a ir alternando todas las negaciones en un orden determinado que no va a responder al de la tabla de la verdad. Después ahora en breve lo vamos a ver. Pero entonces, para cada variable vamos a tener, para cada término vamos a tener un lugar. Lo mismo acá, que vamos a tener, ¿cómo es? A ver cómo se posiciona, que es de una manera específica y muy particular. Bueno, algo que ya vimos en los otros mapas, para explicar yo voy a dar el de 16, para que se vea un poco más amplio. Yo no me voy a ir más de 4 variables, de 16 opciones. Hay que se pueden hacer mapas de más variables. Allí lo que tenemos que ir haciendo es colocar varios mapas asociados a la vez. El propósito de aquí es que sepan de qué se trata la herramienta, no que lo utilicen como un ejercicio complicado, sino que sepan de qué se trata, ¿no? Entonces, primero, para posicionar las respectivas variables, yo debo colocar juntas las variables que sean consecutivas en peso. Según la regla que tomamos de que A sea la de menor peso, entonces A estará con B, D estará con C. En el caso que tengamos 3 variables, vamos a asociar A con B siempre, B con A. C quedará colgada como vimos en un ejemplo anterior, si no D con C. Entonces, viendo la distribución cual hablábamos, tenemos B con A en el espacio horizontal, que es lo que yo recomiendo fuertemente utilizar, que el espacio horizontal sean las variables de menor peso. Y en el vertical vamos a tener D con C. Y la variación de pesos que vayamos a tener no va a responder a lo que sigue la tabla. No va a ser como está en la tabla, sino de A1 por vez. Van a ir cambiando. Fíjense que cuando pasamos del 1 al 2 tenemos 0, 1, 1, 0. O sea, nos cambia la A, nos cambia la B. Acá en Carnot lo que se nos pide es que cambie de A1 a la B, que cambie A, o sea, para pasar 0, 1 tenemos que hacer 1, 1 y después 1, 0. O sea, tiene que ser de A1 a la vez. Es lo único diferente que nos pide el mapa. Entonces, viendo la distribución como quedó en este caso, vamos a tener las 4 posibilidades de BA, vamos a tener las 4 posibilidades de DC. Sin embargo, lo que nosotros nos vamos a esperar es 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1.
Bueno, en este caso, para que se logre la bidimensionalidad y la adyacencia, que va a ser un tema que siga, tenemos que ir de 1 a la vez. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, que es aquí, en estas dos celdas, donde se da la diferencia. Lo mismo que en estas dos últimas. Aquí vamos a ver que es distinto a lo que tenemos conocido. Y es aquí donde hace falta que rompan el chip que venimos teniendo, que hagan esta diferenciación. Que rompamos la lógica de programación que el profesor nos metió en la cabeza. O sea, son en los últimos dos casilleros. Y como antes dije, a cada casillero le va a corresponder un término, mini o maxi, lo que utilicemos. En mi caso voy a utilizar primera forma, que es más visible porque trabaja con lógica positiva. ¿Cómo es? Entonces, si a cada término le corre, ¿cómo los asignamos? Por ejemplo, este de aquí va a ser DC, va a ser 1, 1, que va a ser las variables sin negar, B negado A. ¿Este cuál sería? 0, 1, que vendría a ser D negado C, BA. Ambas variables sin negar. Y vemos que acá hay 16 casilleros, que son las 16 posibles combinaciones que tenemos con 4 variables. Entonces, vamos a ver que llegamos a partir de una especie de coordenadas, como es un mapa, por eso le decimos mapa o también diagrama. A partir de allí llegamos con una determinada coordenada. Podemos establecer como que DC sería la longitud, o BA sería la longitud, DC serían las latitudes, y allí podemos ubicar cada mini término. Y ahí vamos a ver cómo le colocamos el peso a cada mini término. Y a continuación vamos a un ejemplo de cómo podemos llenar este mapa. Entonces, nosotros podemos tener una expresión que complete la tabla de tal manera que en este caso, según la tabla, lo podemos ver que sería C, B negado A más C negado BA más C, B negado A negado más C, B, A negado. Esta expresión correspondería a esta tabla. Entonces, vemos que la tabla avanza unidimensionalmente. Sin embargo, acá vamos a ver que para la izquierda o la derecha avanza con BA, verticalmente avanza con C. Entonces, ¿cómo colocamos los estados? Nos tenemos que fijar en 0, 0, 1, que sería C negado, B negado, A, nos corresponde un 1. Entonces vamos a colocar uno donde corresponda a C negado, B negado, A, que sería 0, 0, 1. Entonces tendríamos en C 0 y 0, 1 en BA. 0, 0, 1 en BA. Y aquí le colocamos un 1. El siguiente estado sería C en 0, BA 1 cada uno. 0, 1, 1. 0, 1, 1. El siguiente tendríamos C en 1, B y A en 0. 1C, B y A en B negado, A negado.
Y este último, C en 1, B en 1, A en 0. C en 1, B en 1, A en 0. Entonces, al lugar que le corresponda a 1 le colocamos 1. Y los ceros, la verdad que no hace falta, porque nos pueden llegar a complicar. Si queremos podemos hacer por el lado de los ceros. Es igualmente válido. Yo coloco 1 en los casilleros que le corresponda según la combinatoria. Podríamos hacerlo con los unos. Esto no es problema. Si los casilleros que llevan 1 los llamamos implicantes. Que serían estos de aquí. Que serían posiciones con 1. Entonces, de esta manera podemos llenar un mapa. Si tuviéramos 16 posiciones, tendríamos 8 posiciones más a continuación. ¿Cómo se llenan? De la misma manera. No hay que preocuparse. Es así de sencillo para completar. Hay que tener mucho cuidado con las negaciones y ver a cuál le corresponden. Como antes dijimos, estas de acá, B A negado, B negado A, yo mirando 1, 1 significa BA y 1, 0 sería BA negado y esto sería C y C negado. Ese es el orden en el cual tenemos que tener cuidado de cómo completar. Bueno, para seguir hablando del mapa de Carnot tenemos que hablar de adyacencia de celdas. ¿Qué es esto? Tenemos que hablar que la adyacencia se describe cuando tenemos entre celdas un único cambio de variables. Entonces, podemos ver que esta con esta es adyacente, sí, porque lo vamos a ver físicamente, que es una celda es adyacente a otra cuando se encuentra inmediata por alguno de sus lados. O sea, es adyacente cuando comparte algún lado, como puede ser este o este. Entonces, pero también lo podemos ver algebraicamente, que es cuando tenemos un único cambio de variables. Que habíamos dicho que se tiene que acomodar el peso de las variables conservando un único cambio de peso en cada variable. Entonces, podemos ver esta roja. ¿Cuáles son sus adyacentes? La de arriba, la de abajo, la del costado de la derecha, la de la izquierda. ¿Va a ser esta de aquí que comparten un vértice? No. Lo mismo que estas cuatro. Tienen que compartir un lado, físicamente hablando. Si fuéramos a ver esta de aquí, esta que es 0, 1, 1, 1. Si vamos aquí va a ser 1, 1, 1, 0. Ya tenemos en ese caso doble cambio de variables. Tenemos que fue primero la D y tuvimos posteriormente la A. Entonces, en diagonal, viéndolo de forma física, no responde una adyacencia. Por ejemplo, la verde va a ser la de arriba, va a ser la del costado, va a ser, o sea, la de la derecha, la de la izquierda. ¿Abajo tiene? ¿Qué pregunta? A priori decimos que no. Pero miremos el mapa. Esta celda, con la de acá arriba, que tenemos que las variables BA son la misma.
Veamos DC. D está en 1, D está en 0 arriba. C está en 0 y en 0. Booleanamente, ¿son adyacentes? La respuesta es un sí. Para el mapa de Carnot, son adyacentes, porque dan la vuelta, no solo de arriba con la parte de abajo, sino de izquierda a la derecha. Veamos esta celda, que fue la que estuvimos viendo antes, si es adyacente a esta otra de aquí. Vamos a hacer la prueba. ¿Esto qué sería? DC B anegado. ¿Y esta de aquí qué sería? DC B negado A negado. ¿Cuántas variables cambiaron de estado? Una. Entonces, sí podemos decir que el costado derecho es adyacente al costado izquierdo. Lo mismo que el borde inferior es adyacente al inferior. Veamos DC, cambia una sola. Veamos B y A en lo que sean los flancos verticales, cambia B nada más. Son adyacentes y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de la simplificación. ¿Por qué? Porque para simplificar tenemos que agrupar. Tenemos que ir agrupando celdas adyacentes. Ya lo vamos a ver. Entonces, esta de aquí tiene adyacencia con la del otro extremo, con la de arriba, con la de abajo y con la de este costado. Y es algo que nos cuesta al principio, pero tenemos que pensar el mapa como una especie de esfera. Que está, o sea, lo que tenemos delante no está conectado con lo que está atrás. Y eso lo vamos a ver seguidamente. Bueno, como había dicho antes, mapa viene en cierta inspiración como lo que es un mapa habitual. Y yo lo que hacía referencia que cuando teníamos el extremo izquierdo era adyacente al extremo derecho, se parece mucho a un mapa planiferio. Habiendo hecho un intento de mapa, aquí podemos tener que si este es el continente americano, en un mapa planiferio, tendríamos Australia de este lado. Y sabemos que esto estaría conectado con esta parte. Al menos el extremo derecho con el izquierdo. La parte vertical, la parte superior con la inferior, no sería así, pero bueno, eso es por una cuestión de cómo está confeccionado. Pero lo que tiene que quedar en claro es que todas las celdas de un mapa de Carnot pueden agruparse con las vecinas adyacentes, que sea que físicamente compartan un lado o bien que la diferencia de pesos de una y del otro sea solamente con una variable. Bueno, entonces vamos ahora a los agrupamientos. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que agrupar la mayor cantidad de implicantes posibles en un grupo, pero tienen que respetar ciertas reglas. Por ejemplo, que tenemos que agrupar de 2 a la n. O sea, podemos agrupar 1, sí, pues 2 a la 0 es 1. O sea que sería 0, 1, 2, 4. 0 no, perdón. 2 a la 0 sería 1. 2 a la 1, 2. O sea, sería, que acá lo escribí, 1, 2, 4, 8, 16. Que sería el máximo en nuestros casos. ¿Podemos agrupar 6? Y no es una variable que esté entre 2 a la n. ¿Podemos agrupar 7? Tampoco. 12 tampoco. Tiene que ser 1, 2,
o 4, u 8, o 16. Entonces, por ejemplo, en un caso que tuviéramos estos 4 verticales, son adyacentes. Vamos a borrar este caso de aquí. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4. ¿Se puede? Sí. Pero acá tenemos que hay una quinta, un quinto implicante adyacente. Bueno, no vamos a poder. Entonces, pero tenemos que ver que tal vez nos quedan algunos sueltos. ¿Qué problema? Entonces, ese quedará suelto. Entonces, hay una serie de reglas para agrupar, que es lo que tenemos que ver a continuación. Bueno, siguen las reglas del agrupamiento en mapa de Carnot. Entonces, ya vimos antes la primera, que era la cantidad. Tiene que respetar 2 a la n implicantes. De vuelta, 1, 2, 4, 8, 16. Pero también obedece a las formas. El grupo debe formar una línea o un cuadrado, ¿no? Si lo dibujamos brevemente, mi agrupamiento, si es una línea, puede ser así. Si es un cuadrado, puede ser una forma tal que sea así. Y si es un rectángulo, siendo 8, puede quedar de esta manera. Hay algunos me van a decir que se están superponiendo. ¿Se pueden superponer? Sí, se pueden superponer. Pero si ya estaban perteneciendo. Hay una regla que acá la escribí última. Puedo superponer. Vamos a volver a dibujarlos. Para que quede más claro. Supongamos que tenemos esta cantidad. Yo puedo hacer un agrupamiento lineal puedo hacer otro agrupamiento rectangular y nos queda este último. ¿Va a quedar solo? No, podemos agrupar. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo. Yo tengo que agrupar la mayor cantidad de implicantes juntos. O sea, yo tengo que ser ambicioso, tengo que buscar que se agrupe un implicante con la mayor cantidad que tenga posibles de otros. Entonces, este 1, ¿puedo hacer algo lineal? Y no. ¿Puedo hacer un rectángulo? Sí, de 6. No sirve. 6. Puedo llegar a hacer, se me ocurre, un cuadrado. Pero, profesor, de esos 4, 3 pertenecen a un grupo. Podemos superponer.
Pero hay una regla fundamental. Un implicante, al menos, no tiene que pertenecer a ningún otro grupo. Y voilà, estamos viendo que este de acá abajo no pertenece a ninguno. Entonces, podemos tomarlo y hacer un grupo que más nos convenga. ¿Para qué? Para formar un grupo de la mayor cantidad posible, respetando la forma, respetando el número, también respetando adyacencia, también. Respetando, bueno, el número lo dijimos, etc. Entonces, hay que ir por mucho, no hay que ser modesto en esto, hay que ser bastante ambicioso. Solamente tener en cuenta las reglas, porque con ellas vamos a hacer un buen agrupamiento y una correcta simplificación. Bueno, vamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos un ejemplo tal que nos piden construir una tabla de verdad determinada y llegamos a esto. Podemos tener la expresión que nos da esa tabla de verdad. Es indistinto. Podemos partir de varios lados. Pero se nos pide con uno o con el otro construir una tabla de verdad. Entonces, si nos dedicamos a colocar la primera 0000 sería esta. 0011, 0011 aquí, 0100 sería este, 0111 aquí, 1000, 0 no lo poníamos como dijimos, 1001 habíamos dicho 1001 es este de aquí, 1011 es este de aquí. Tengan cuidado con los órdenes de los pesos, lo repito. Y así tenemos los últimos dos. Entonces, ¿cómo agrupamos? Podemos agrupar estos cuatro juntos porque tenemos cuatro celdas adyacentes. Podemos agrupar estas cuatro que son adyacentes, esta de esta y así. Podemos agrupar también estas dos de A2, que no tenemos más. De este lado no tenemos ninguna otra, de arriba nada. Llegamos a 2. Y ahora es, ¿dónde? Tenemos que ver qué hacemos con los grupos. Entonces, vamos por lo más sencillo, que es el grupo de A2. Aquí que tenemos que ver, ¿cuáles son las variables que no cambian el estado? Esas son las variables que van a quedar. Las otras las sacamos. Es ahí donde viene la simplificación. Entonces, vea cómo están estos dos estados. Está igual. Entonces, ahora, ¿en qué estado está tanto B como A? Eso es lo que hay que respetar. B y A están negados. Y es fundamental para lograr una buena simplificación. Veamos aquí, DC. D arriba está en 0, abajo en 0. Perfecto. C, arriba está en 0, abajo en 1. ¿Cambió? Entonces, ¿qué hacemos? La C la sacamos. No va. La D queda. ¿Y en qué estado estaba? Negado.
Esa simplificación se logra con un grupo de 2 que vimos. Vamos a la otra. ¿B y A cambian? No. ¿En qué estado están? Sin negar. D. En estas dos primeras, ¿se mantiene? Se mantiene. C. ¿Se mantiene? No, lo sacamos. Bueno, veamos esta con esta. D. ¿Se mantiene? No. Pero me van a decir, C se mantiene. No me interesa, ya cambió en parte del grupo. D aquí, y vamos a ver que a lo largo de este agrupamiento, D y C cambian continuamente. Entonces nos queda, vean, ¿qué estado? Sin negar. Y por último, vamos a este estado. D, ¿se mantiene? Sí, ¿en qué estado? Sin negar. C, ¿se mantiene? No, lo sacamos. B, ¿se mantiene? No, lo sacamos. A, ¿se mantiene? Sí, ¿en qué estado? Sin negar. Entonces, la expresión que simplificaría todo esto sería una suma de todos los términos. D negado, B negado, A negado, más BA, más BA. Entonces, obtenemos la simplificación de agrupamos, vemos que queda en cada agrupamiento y luego sumamos el resultado de la simplificación de cada agrupamiento. Así es como resolvemos con mapa de Carnot. Sencillo. Bueno, realicemos ahora algunos ejemplos, por lo menos de agrupación, para ver cómo es. Hay 3 más. Por ejemplo, tengo... En el mapa me queda esto. ¿Cómo podemos agrupar? Bueno, tenemos que buscar la mayor cantidad de implicantes juntos, respetando la forma, línea, cuadrado, rectángulo, respetando que deben quedar entre ellos algún implicante libre, que en este caso es solo para el ejemplo, celdas adyacentes. Entonces, tenemos estos dos de este lado y estos dos. ¿Agrupamos 2 y 2? No. Porque esta celda, esta y esta, son adyacentes. Entonces lo que podemos hacer es esto. Entonces, D, ¿se repite el estado? No. C, ¿se repite? Sí. B, ¿se repite? No. A, ¿se repite? Sí. ¿Cómo? Negado. Y ahora un pequeño ejemplo que les voy a dar de lo que sucede. Imagínense si yo hubiera hecho esto. ¿Yo qué tendría acá? D, ¿se repite? No. C, sí. B y A se conservan como tal. Y aquí. D, ¿se repiten estos dos? No. Sí, C, B y A negado. ¿Qué nos quedaría? Una expresión que sería igual a C, B negado, A negado, más C, B, A negado. ¿Podríamos seguir simplificando por álgebra de Boole? Sí. Entonces está incompleto. ¿Cómo simplificaríamos? ¿Qué sacamos? Factor común, C, A negado. ¿Qué nos queda? B negado más B. ¿Cuánto da esto si recordamos álgebra de Boole?
1. ¿Qué nos queda? C por A negado por 1 es igual a CA. Ni más ni menos que esto. Entonces tenemos que buscar siempre la mayor cantidad de implicantes juntos, respetando las reglas. Cuanto más grande es el implicante, más grande es la simplificación. Vamos a dejar lugar para el resto. Imaginemos que ahora vamos al de al lado. Parece que nos quedan 4 separados, ¿no? No, no es así. Esta celda, ¿con cuál es adyacente? Con esta. ¿Tiene otra adyacencia? Sí. Con esta de aquí. ¿Y esta? ¿Con cuál otra es adyacente? Ya lo vimos. Con esta. Puede ser con la que está en el otro extremo. ¿Es adyacente con esta? No. No comparte lado, comparte vértice. No es adyacente. Y esta a su vez es con esta y así. Entonces podemos formar un grupo de estas 4. ¿Y cómo quedaría? Así, así, así y así. Y miramos lo que se repite. D se repite, no. C se repite, sí. ¿Cómo? Negado. B se repite, no. A se repite, sí. ¿Cómo? Negado. Y esta es la simplificación de estos términos. Y vamos a este otro. Está todo en 1. Podemos hacer es un cuadrado encima. Vamos a este lado. Es un cuadrado. Son todos 1. ¿Cuántos hay? 16. ¿Podemos agruparlos todos? Sí. Y ahora, D se repite, no. C se repite, no. B se repite, no. A se repite, no. ¿Y qué queda acá? 0, no. La simplificación de esto es 1. Ni más ni menos. Vamos con un ejemplo más. Por ejemplo, una expresión lógica que nos dé agrupamientos de este tipo. Entonces, si nos fijamos, nos va a quedar algo. Por ejemplo, vamos a sacar esto, así queda más atractivo. Tenemos 8. ¿Podemos agrupar los 8? Sí. ¿Son rectángulos, cuadrados? No. No es. Entonces tenemos que formar varios grupos que se pueden superponer, pero manteniendo la regla que una implicante del agrupamiento no debe tener grupo previo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estos 4 podemos tomar estos 4 también. Vamos a hacer algo para que noten la regla que estoy haciendo aquí y justamente que les quede más claro aún. Vamos a volver a hacer esto. Entonces, tenemos aquí un grupo. Estos 2 de A3 lo podemos agrupar, no. De A4 tampoco. Tiene que ser de A2. Y ahora, este que queda solo. ¿Qué vamos a hacer? De A2
Sí, podíamos. Pero yo que dije, tenemos que buscar la mayor cantidad de implicantes de una vez de agrupar. Entonces, ¿podemos agrupar de a 4? Sí. ¿Podemos agrupar de a 8? No. Entonces, este queda así. Recordemos, un implicante del agrupamiento debe estar libre previamente. No tiene que pertenecer a ningún otro grupo. Si hubiera habido algo acá y yo lo hubiera puesto así, no sirve. Esto no serviría. ¿Por qué? Este sería válido. Pero ¿qué pasa? Este 1 ya está con varios. O sea, serviría este de acá arriba, pero no valdría el cuadrado. Entonces, vamos. D se repite. C no. D se repite. A no. D y C se repiten, C negado. B no se repite, A sí. Vamos a este otro. D negado C, A se repite. Y nos queda este último que habíamos estado viendo. D no se repite, C sí. B se repite, A no. Entonces, ¿qué nos quedaría? Esta expresión, por la cual hay que no se puede seguir resolviendo por bool. Está bárbaro. Por último, vamos a ver los términos don't care. Don't care en inglés es no importa. Entonces, son valores, son términos, mini términos o maxi términos que no tienen un valor asignado. Puede ocurrir que sea porque nunca se hayan utilizado, nunca se vayan a utilizar. ¿Por qué? Porque el programa o el circuito nunca va a estar en esa posición. Se lo diseñó para que nunca esté. Por ejemplo, un contador binario decimal que necesita 4 bits, del 10 al 15, nunca los va a usar, por ejemplo. Entonces, como dijimos, nunca se puede, quizás se utilice. Y la ventaja de estos términos es que uno le puede dar el valor que uno desee, ¿no? No va a afectar al circuito o a la lógica de programación. Sí nos puede ayudar a simplificar. Y bueno, por último, como comenté, vamos a ver los términos don't care, que son aplicados ahora en un ejemplo. Por ejemplo, tendríamos en un contador binario decimal, tenemos utilizando hasta la posición 9. En la posición 10 a la 15 nunca vamos a pasar. ¿Por qué? Pues en un contador binario decimal no utilizamos a partir de la 10ª posición. Entonces, acá le podemos colocar el término don't care, que sería una X. ¿Qué valor le asignamos? El que nos convenga. Y lo vamos a ver en un mapa de Carnot. Estas cruces azules son los términos don't care. ¿Y qué nos conviene agrupar? La mayor cantidad de implicantes, que sea 1 y que sea 2 a la n. Entonces, por ejemplo, aquí podemos agrupar todo esto. ¿Esto qué nos daría? Esto sería 1, 1,
1, 0, nos daría D y nada más. Podemos tomar también, aquí los tomamos como 1, aquí los podemos tomar también de vuelta como 1, los tomamos. Si los tomamos a ciertos implicantes como 1, siempre a esos como 1. Aquí también tendríamos C, 1, B. Aquí tendríamos que tomarlo solo y aquí de a 2. Este sería denegado. O lo podemos tomar mejor así. Entonces, ¿qué tendríamos? C negado, denegado A. O podríamos tomar también estos como una línea de 4. ¿Y aquí qué tendríamos? B anegado. Si tendríamos, por ejemplo, un don't care aquí, este nos convendría tomarlo como 0. En cambio, a los otros que tuvimos abajo nos convino tomarlos como unos. Eso va a depender lo que mejor haga la simplificación. Así que bueno, espero que puedan seguir adelante viéndolo y estudiándolo. Les agradezco y nos vemos en la próxima clase.